Bienvenidos al programa Logrando Todo 1427. En este momento nos encontramos realizando este video que va a ser de gran beneficio para cada uno de ustedes que nos están escuchando. En este momento nos encontramos con un invitado súper especial que es nuestro hermano Samuel Silvestre. Bienvenidos al programa, Samuel. Dios te bendiga, brother. Para mí es más que un honor, una bendición estar aquí con cada uno de ustedes. Y de verdad que me siento bien agradecido de estar aquí, brother. Amén, amén. Qué bueno, qué bueno. Esta entrevista la vamos a disfrutar mucho. Samuel, queremos conocerlo más. Explíquenos más o menos una breve introducción sobre su vida. Bueno, brother, más bien como tú dijiste, mi nombre es Samuel Silvestre. Soy hijo de pastores, nieto de pastores, sobrino de pastores. La verdad que para mí es más que una bendición ser eso. Pertenezco a la Iglesia de Dios Betel. Ahí en esa iglesia, en mi iglesia, tengo la oportunidad de ser pastor de jóvenes y director de adoración. Y de verdad que estamos bien agradecidos de Dios por todo lo que Él ha hecho con cada uno de nosotros. Qué bueno, qué bueno. O sea, hay un vínculo por todos los lados. Hijo del pastor, nieto del pastor, pastor de jóvenes, líder de alabanza. En esa experiencia, líder, ¿cuál ha sido su experiencia en alguna de esas áreas como pastor de jóvenes de su congregación? ¿En qué sentido? Bueno, la experiencia más o menos, cómo te diriges con los jóvenes, pendiente al crecimiento que ellos tienen, cómo trabajas esa área como pastor de jóvenes. No, mira, siempre mi papá, mi pastor, mis abuelos, mis tíos, mis tías, siempre me han enseñado que un pastor es un ejemplo. Sí. Un guía. Y tú sabes que no es fácil ser pastor, porque para tú ser pastor, número uno, tienes que tener una relación con Dios. Exacto. Número dos, tienes que tener el conocimiento, tienes que tener el llamado de pastorado. Y no es fácil tratar con los jóvenes. Tienes que tener fruto también para ser pastor. Eso es importante. Y de verdad que para mí es una bendición estar con los jóvenes, siempre pendiente a ellos, prestándole atención a ellos, sentándome con ellos, brother, dime qué te pasa, brindándole apoyo. Y así sucesivamente, ¿sabes? Nada es fácil, porque, oye, yo soy joven, yo sé lo que es eso, y me falta por aprender. Amén. Pero hemos estado ahí pendiente a ellos y Dios ha manifestado su gloria con ellos. Disculpa que te interrumpa. Antes de ejercer ese cargo de ser pastor de jóvenes, ¿había alguien anteriormente que ocupaba esa posición? Claro, hubieron varias personas anteriormente. ¿Y cómo llegas a ser pastor de jóvenes en la congregación? ¿Cómo te escogieron? Sea los jóvenes o los líderes de la casa. Fueron los líderes de la casa, ¿sabe? Okay. Orando, consultando a Dios. De un tiempo para acá, como te dije, eso no se hace de la noche a la mañana. Tú tienes que tener fruto, tienes que tener una relación con Dios. ¿Y qué te puedo decir? Yo siempre me he mantenido en mi iglesia, siempre al lado de mis padres, de mis pastores. Y los líderes en oración tuvieron confirmación de Dios y me pusieron en ese cargo, gracias a Dios. Y ahí estamos, amén. Sirviéndole a Dios. Me he fijado, Samuel, en las redes sociales de que predicas, subes algunas fotos de los eventos que participas predicando la palabra y realmente puedo ver la manifestación de Dios en su vida, en esas presentaciones. ¿A los cuántos años o a partir de qué año más o menos empiezas a predicar la palabra de Dios? Mira, la Biblia dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Hay algunas personas que piensan que predicar el evangelio es solamente encima de una tarima. Exacto. O en una iglesia, o no. Tú predicas el evangelio con tu ejemplo. Tú predicas el evangelio hablando con las personas. En fin, en tu trabajo, en tu casa, amén, en tu barrio, en fin. Y yo siempre he vivido predicando, ¿sabes? Yo siempre he vivido hablando con las personas de Dios, en fin. Pero predicando en sí en un escenario, yo tengo aproximadamente 1 año y algo. Okay. Cuando Dios me llama y me respalda. ¿Sabes? Eso es un testimonio un poquito amplio. Okay. Porque
yo siempre me he destacado, siempre me ha llamado la atención la música. Ok. Siempre me ha llamado la atención la música. De hecho, duré 4 años, te había contado, duré 4 años estudiando en Jubal, Ok. piano, Es Jubal. Eso es círculo de oración. círculo de Iglesia. oración. Ok. Entonces siempre me he mantenido ahí al piano y así sucesivamente en el coro de oración, en fin. Y en un momento dado, hace un tiempito, yo tengo un encuentro personal con Dios, el Espíritu Santo, y ahí Él me llama, ahí Él me dice todo lo que yo tengo que hacer, me da instrucciones. Y luego a partir de ahí, yo me comencé a preparar, porque Dios es un Dios ordenado. Amén. Y yo me comencé a preparar para el llamamiento que Dios me hizo, y a partir de ahí, Dios me ha estado usando con respecto a las prédicas en varias iglesias. Amén, amén. Bueno, ya que nos mencionaste que estuviste 4 años en una academia estudiando música y tienes 1 año y algo predicando la palabra. En esas 2 áreas, ¿cuál es el área que tú eres más solicitado para desenvolverte? ¿Sea en la prédica o en la música? No, en la prédica. En la En prédica. la prédica Dios está haciendo cosas maravillosas en tan poco tiempo. De verdad que estoy bien agradecido con Dios. Ah, ok, qué bueno. Entonces, en el área de la prédica, aparte de la ciudad de San Pedro de Macorís, ¿te han solicitado fuera del país a llevar la palabra fuera de la República Dominicana? Sí, gracias a Dios. Más o Gracias menos a como Dios. cuáles países. Hasta ahora Estados Unidos Ok. y Aruba. ¿Y cómo llega esa invitación de Estados Unidos? Yo he ido antes de comenzar a predicar. Yo he ido a tocar, a acompañar a mi papá, en fin, Ok. a tocar allá en varias iglesias. Y bueno, después que Dios me llama a predicar su palabra, número uno, las conexiones. O sea, me fui con mi papá y comencé a ver, él me daba oportunidades, yo ahí empezaba a fluir. Y ya después, ellos cuando veían el desenvolvimiento y cómo Dios me usaba, me comenzaban a invitar, o me han comenzado a invitar. Y así sucesivamente, ¿sabes? Siempre hay una puerta que Dios usa para tú ir a tal lugar. Exacto. Todo es como una conexión. Sí, Una sí. cosa lo lleva a la otra. Sí, le doy gracias a Dios por permitir que esa conexión sea mi papá. Amén. De Eso verdad. es bueno. Y bueno, ya después de eso, ¿cómo te digo? Ya las cosas, Dios ha puesto su gracia Amén. y me han invitado ya a muchos lugares. Ok. Y bueno, ya nos has mencionado esa conexión que tienes con tu papá que los acompañaba. Pero cuando te hacen la invitación a ti especialmente, ¿cuál fue tu reacción? Porque está bien, mi papá va a predicar, yo lo acompaño, lo presento, yo no tengo esa carga de llevar la palabra. Pero cuando te hace la invitación personalmente a ti, por ir por primera vez, ¿cuál fue tu reacción? ¿Qué fue lo primero que pensaste? No, muchacho, yo, número uno, le di gracias a Dios. Le dije, wow, Dios, qué bueno tú has hecho conmigo, porque yo Amén. nunca me había esperado eso. Y número dos, lo segundo que hice fue que me senté con papi. Le dije, papi, mira, tú sabes que yo nunca he Tienes ido experiencia, solo. tienes Tú experiencia, tienes experiencia, que yo explícame algunas cosas. Exacto. Y me acuerdo que la primera mi papá me dio, el primer consejo que me dio mi papá fue, ve y predica a Jesucristo. Amén. Predica a Jesucristo. No vayas a emocionar a nadie. Simplemente ve y haz lo que el Espíritu Santo te indique hacer. Amén. Y después de ahí, Dios se ha manifestado de una forma muy bonita. Ya que mencionaste esa parte, líder, quería hacer énfasis, no quería descartar. Tú sabes que cuando hay predicadores que llevan la palabra de Dios, la mayoría, se puede decir, de predicadores se enfocan en que el pueblo se mueva y que caigan 2 o 3 personas. Ellos entienden que si no pasa eso, Dios no estuvo ahí esa noche. ¿Qué palabras tienes para dar en esa parte? Mira, te voy a contar mi experiencia personal. Yo, cuando voy a predicar a un lugar, lo primero que hago antes de aceptar tal invitación es que le pido dirección al Espíritu Santo. Aunque Amén. yo tenga la agenda vacía. Exacto. Aunque la tenga vacía, le digo, Señor, ¿tú quieres que yo vaya a tal lugar? Cuando recibo confirmación, entonces le digo, Señor, dame el tema. Dame de lo que tú quieres que yo hable. Amén. Cuando Dios me ayuda a formar el bosquejo, el mensaje,
que yo estoy predicando, al principio, en los primeros meses, yo iba con la mentalidad de que tenían que caer 2 o 3 para que el Espíritu Santo de Dios se mueva. Sinceramente. No, sí, tengo que ser sincero, de que yo iba a acabar y en esos días no pasaba nada. Ni una mosca caía. No se convertía al Yo decía, Señor, pero tú me llamaste, no me llamaste, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué tú? Entonces, al pasar de los meses, Dios me hizo entender algo. Dios me dijo, tú eres un servidor. Amén. Tú vas a predicar mi palabra y de las manifestaciones yo me encargo. Amén. So, a partir de ahora, yo predico lo que Dios me da. Y yo no voy a emocionar a nadie. Yo no voy a tumbar a nadie, como dicen. Amén. No. Yo predico a Jesucristo y después Dios es que se encarga de cómo Él me va a usar en tal lugar. Amén. Eso es lo importante. Sí, brother. De hecho, mira, ¿cómo te explico? Eso es tan fuerte que hay veces que yo he predicado en lugares y cuando yo estoy tan metido en la presencia, porque es otra cosa, no me gusta predicar yo siempre le digo al Espíritu Santo, Señor, úsame para tu gloria, que seas tú. Y yo he predicado en lugares y yo digo, bueno, Dios se va a mover de una forma fuerte. Claro. Y estoy yo predicando y cuando termino de predicar, escucho esa voz en mi espíritu que me dice, entrega el micrófono que ya tú terminaste, papá. Ay. Yo digo, ¿cómo así? Pero hay otros casos que yo solamente he ido a predicar, quizás he estado enfermo de la gripe, con un dolor de cabeza, he ido a predicar para cumplir. Y Dios se ha manifestado, el Espíritu Santo de Dios se ha manifestado de una forma sobrenaturalmente y las armas, que es lo más importante, se han salvado. O sea que Dios sorprende a uno cuando uno no se lo espera. Cuando uno se lo entrega a Él. Amén. Hay personas que me han dicho, ven acá muchacho, ¿y tú no te sientes nervioso antes de tú subir? Mira que en un momento dado yo se lo pregunté a mi papá es mi consejero, mi papá es que me aconseja y yo siempre me siento con él, mi papá, mi tía, Betty. Okay. Yo me senté con él y le dije, papi, pero ¿y tú no te pones nervioso? Y él me dijo, Samuel, yo claro que me pongo nervioso, yo antes de predicar, yo tengo unos nervios que... Y me dijo, ten miedo cuando tú no sientas esos nervios antes de subir. Eso está bien. Porque estás confiando mucho en ti y poco en Dios. Amén. Entonces, ahora, antes de yo subir al altar, que tengo ese miedito, le digo, gracias, Señor, porque tú me vas a usar. Claro. Es que uno como predicador, uno tiene que tener ese nervio siempre y cuando uno está dependiendo de Dios. Porque cuando uno está dependiendo de Dios, hay que estar a la expectativa, porque cualquier cosa Dios puede hacer. Eso es así, brother. Entonces, Samuel, en esa trayectoria que tienes predicando la palabra, ¿has hecho un dúo con alguna persona o con un predicador? Predicar 2 personas a la vez. Claro. ¿Cómo se dio eso y cuál fue tu experiencia? Porque si uno predica solo, pues uno sabe lo que uno va a hacer. Pero cuando ya es con otra persona, hay que preparar un mensaje. Los dos tenemos que estar conectados a la misma historia y tenemos que transmitir la palabra con el objetivo de que las almas se salven. ¿Cuál ha sido tu experiencia en esa área? No, ha sido buena. ¿Y con quién fue más o menos? Queremos saber. Pero tú le llamas a un dúo de que me invitan a una actividad y yo tengo que predicar. O sea, hay otro predicador invitado aparte de mí. O sea, los dos van a predicar juntos a la misma vez. Juntos a la misma vez. Sí. No es que hay 2, 3 predicadores en la agenda, terminaste tú, después le entregan al otro. No, que los dos suban al mismo tiempo al escenario y prediquen lo que prepararon. No, así no me ha pasado. Así no. Así no. Pero me pasó algo similar, que a mí y a mi papá nos invitaron a un congreso en Aruba. Okay. Y teníamos que predicar juntos el mismo día. Okay. Y nada, nosotros nos sentamos, interactuamos y nos preparamos. Okay. Le pedimos ayuda a Dios y todo se dio bien. Almas se salvaron, milagros ocurrieron. Y Dios se movió de una manera muy bonita en ese lugar.
Pero así de que, no, nunca. Bueno, yo te voy a hacer una pregunta, más o menos quiero escuchar tu opinión, ya que me ha dicho que te has mantenido predicando durante un año entero. Tú sabes que hay congregaciones que son un poco estrictos y hay algunas cosas que la limitan. Okay. Por ejemplo, mi pastor, él nos ha dicho un testimonio de que él ha ido a lugares a predicar y mi pastor se deja crecer la barba. Y hay lugares que le dicen que él se la tiene que quitar y él se la quita para llevar al mensaje. ¿Te has encontrado con iglesia más o menos en esa condición? No tiene que ser solamente la barba. Hay iglesias que no aceptan que el predicador predique con corbata, con camisa corta, bueno, la barba, el cabello, o sea, un sinnúmero de cosas. ¿Te has encontrado con iglesias Sí, así? me ha ocurrido. Pero más bien te quiero dar, antes de contarte lo ocurrido, te quiero dar mi punto de vista sobre eso. Sí. Mira, veo muy bien eso que hace tu pastor. Veo muy bien que hace tu pastor, porque yo siempre he dicho lo siguiente, yo me mantengo en un punto medio. Porque esas son las reglas que tal pastor ha puesto en su iglesia. Entonces, yo como invitado no puedo ir a abolir esas reglas. O sea, Tienes eso razón. no es de Dios. Amén. Eso no viene de parte de Dios. Entonces, ¿qué yo hago? Si yo voy a un lugar y me dicen, tiene que quitarte esa cadena, brother, yo me la voy a quitar. Amén. Si me dicen, para tú venir para acá, tienes que quitarte ese candado. Es fuerte, Es fuerte. pero yo me lo voy a quitar. Amén. ¿Por qué? Porque mi prioridad es predicar a Cristo Amén. y que las almas se salven. ¿Sabes? Yo no puedo ir o pasar por encima de tal pastor, no. Yo tengo que respetar sus normas. Y sí, me pasó una vez. Yo una vez fui a una iglesia y yo llevo una cadena. Bueno, una cadena. Y me dijeron, mira, tú no puedes subir sin esa cadena. Le dije, no hay problema, ¿verdad? Es por eso. La quito, andaba con una persona, tenga. Y fui, y Dios se manifestó de una forma sobrenaturalmente. O sea, yo tengo que respetar. No, hay que respetar realmente Claro. las reglas que tienen las iglesias, porque por una forma u otra, ellos tienen las reglas, Claro. tú sabes, sea bíblicamente o sea por una doctrina que tienen que cumplir. Sí, yo personalmente no tengo que ver por qué tienen esas reglas. Yo simplemente cumplo con las reglas que ellos me han puesto. Y ahí voy a predicar a Jesucristo. Amén, amén, eso es bueno, eso es bueno. Bueno, ya para finalizar la entrevista, Samuel, nos gustaría que le des un consejo a la nueva generación que está subiendo. Hay muchos jóvenes, Samuel, que yo me he encontrado con ellos, que ellos me dicen que no, yo no voy a predicar porque soy muy joven. Entonces, tú eres un joven, tú eres muy joven y estás predicando el evangelio. Y no simplemente que estás predicando, sino que has ido a muchos lugares, nacional e internacionalmente, a predicar la palabra. O sea, no hay limitación en esa área. ¿Qué consejo puedes darle a esa juventud que se limita en esa parte? No, mira, yo siempre he dicho que le sean fiel a Dios. Amén. Que oren, que ayunen, que lean la Biblia, mucho, Amén. pero que sobre todo obedezcan, valoren lo que tienen, lo que Dios le ha dado. Y que busquen su llamado, o sea, que le oren a Dios para que Dios le haga saber cuál es su propósito en su vida. Y como mensaje final, tanto no solamente para los jóvenes, sino para jóvenes, adultos, ancianos, viejos. Sí, sí, claro. Todos en algún momento dado pasamos por un momento difícil, un momento de desesperación, un momento donde tú te sientes enjaulado, que tú no sabes qué hacer. Todos pasamos por pruebas, dificultades, en fin. Pero yo vine de parte de Dios a decirte a ti que estás pasando por un momento X, no muy bueno de tu vida, que Dios está contigo y Dios te va a dar la victoria. Amén. Si nos vamos a la historia de Job, podemos ver que al principio, antes de Job pasar por un momento de prueba, por un momento de dificultad, era un hombre fiel. Amén.
era un hombre que amaba a su familia, era un hombre que había escuchado de Dios. Pero me llama mucho la atención que al final de su proceso, Job dice las siguientes palabras: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. En otras palabras, antes yo había escuchado de ti, pero ahora al final de mi proceso es que realmente yo te conozco. ¿Qué te quiero decir con esto, tú que me estás viendo, que me estás escuchando? Ese proceso que tú estás viviendo es la oportunidad perfecta para tú conocer al Dios de los milagros. Ese proceso que tú estás viviendo es la oportunidad perfecta para tú conocer al Dios que tú le sirves. Y si tú le eres fiel a Dios, en absolutamente todo, Dios te va a dar la victoria. Van a haber personas que te van a desanimar, van a haber personas que te van a querer pisotear, pero tranquilo, que ellos van a ser testigos de lo que Dios va a hacer en tu vida. Amén, amén. Ya sé que mencioné que vamos a finalizar la entrevista, pero ya para finalizar, que ahí sí es verdad. Samuel, a mí me gustaría saber si tienes un proyecto pensado, un proyecto en la mente que quieres alcanzar. Estamos finalizando ya el año, estamos en el mes de octubre que ya se está yendo, pero tienes una meta a alcanzar, algo que no has logrado, pero que la tienes en la agenda para lograrlo. ¿Tienes algo pensado? Un proyecto al finalizar este año. Bueno, sea finalizar este año o la trayectoria larga. No, algo. Un sueño. Es que mi sueño siempre de pequeño ha sido predicar la palabra de Dios. Amén. ¿Sabe? Y ya está viendo el cumplimiento. Sí, ya Dios ha sido bueno, ha sido fiel. Y te estoy diciendo, mira, algo que yo decía en un mensaje pasado es que todo joven y toda persona tiene que tener algo llamado visión. Amén. Este que está aquí es alguien que en algún momento dado tuvo una visión y tuvo fe. Amén. Brother, cuando yo tenía 7 años de edad, 8, 9, yo predicaba en mi cuarto con un cepillo, me ponía a predicar. Yo me creía Juan Carlos Harrian que estaba predicando en un estadio. Brother, físicamente yo estaba en mi cuarto predicándome a mí mismo. Pero mentalmente, en mi mente, yo estaba en un estadio predicándole a miles de personas. Amén, amén. Y ahora estoy viendo el cumplimiento de Dios. Por eso todo joven tiene que tener algo llamado visión. Amén, amén. Samuel, gracias por la oportunidad a esta entrevista. Esto fue Logrando Todo 1427. Paz para el que viene y paz para el que va. Dios te bendiga. Dios te bendiga.